Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada semana desenterramos historias que te dejarán pensando. Hoy nos sumergimos en un enigma que ha cautivado a muchos, una figura envuelta en sombras y leyendas, la misteriosa mujer de Belgrado. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos guardaba? Prepárense porque vamos a revelar el secreto que rodea a esta enigmática personalidad. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. La historia que vamos a desentrañar hoy nos lleva a las calles de Belgrado, una ciudad con una historia milenaria, marcada por conflictos, resistencia y, por supuesto, misterios. Belgrado, la ciudad blanca, ha sido testigo de innumerables invasiones, de la caída de imperios y del surgimiento de naciones. Sus fortificaciones, sus calles adoquinadas, sus monumentos, todos guardan ecos de batallas libradas y de vidas vividas con intensidad. Y entre las muchas leyendas que susurran sus callejones, hay una que destaca por su aura de intriga, la de una mujer que, por razones desconocidas, se convirtió en un símbolo de resistencia, de ocultamiento, de una fuerza silenciosa. Hablamos de una figura que, a pesar de no tener un nombre ampliamente conocido, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Piensen en ella como una sombra en la historia, una presencia que se sentía, pero cuya identidad exacta permanecía esquiva, un fantasma benefactor en los anales de la resistencia serbia. A lo largo de los años, se han tejido innumerables teorías sobre quién podría haber sido esta mujer. Algunos dicen que era una espía, otros que una luchadora por la libertad, e incluso hay quienes la ven como una guardiana de secretos ancestrales. La verdad es que, como suele suceder con los grandes misterios, la línea entre la realidad y la leyenda se difumina con el tiempo, creando un personaje fascinante y casi mítico. Imaginen la escena: el Belgrado de antaño, una urbe vibrante y a la vez asediada, con sus edificios históricos que atestiguaban siglos de cambios, sus plazas bulliciosas donde la vida cotidiana transcurría a pesar de las adversidades, y en medio de todo, una figura femenina que se movía con un propósito desconocido, a menudo en las sombras, o quizás con una apariencia discreta, casi invisible, que la hacía pasar desapercibida para la mayoría, pero no para aquellos que sabían observar, para aquellos que buscaban ayuda o que formaban parte de la resistencia clandestina. Lo que hace a esta historia tan cautivadora es precisamente esa falta de información concreta. En el laberíntico archivo de la historia, hay huecos que el tiempo y el olvido han ampliado. No hay registros oficiales detallados que la mencionen por su nombre, no hay testimonios contundentes que la identifiquen sin lugar a dudas. Los documentos que podrían haberla delatado, si es que existieron, se han perdido, destruido en los conflictos o simplemente diluido en la amnesia colectiva que a menudo acompaña a las épocas de gran convulsión. En cambio, tenemos fragmentos de relatos, susurros de generación en generación, anécdotas fragmentadas que se transmiten oralmente, y la persistente imagen de una mujer que, de alguna manera, desempeñó un papel significativo en momentos cruciales de la historia de Belgrado. Es como intentar armar un rompecabezas con muchas piezas faltantes, donde cada fragmento de recuerdo o cada hilo conductor nos acerca un poco más a la imagen completa, a una silueta que se perfila en el horizonte de la memoria. Una de las narrativas más extendidas sobre la misteriosa mujer de Belgrado la vincula inseparablemente con periodos de ocupación o conflicto. Belgrado ha sido un campo de batalla recurrente a lo largo de la historia, y en tiempos de guerra, cuando la resistencia se manifestaba de las formas más diversas, a menudo sutiles y clandestinas, una figura como esta podría haber sido fundamental. La ocupación extranjera, ya fueran los otomanos, los austrohúngaros o los nazis, imponía un régimen de opresión y miedo, pero también forjaba un espíritu de desafío en el corazón de sus habitantes. En este contexto, esta mujer pudo haber actuado como una figura crucial en la intrincada red de la resistencia. Quizás actuaba como mensajera, transportando información vital a través de líneas enemigas, utilizando su supuesta invisibilidad social para burlar la vigilancia. Cada paso que daba, cada encuentro clandestino, representaba un riesgo mortal, no solo para ella, sino para todos aquellos que confiaban en ella. El peso de la información que llevaba, las vidas que dependían de su discreción, debían ser un fardo inmenso. O tal vez era una recolectora de información, una observadora silenciosa que, con una agudeza inusual, captaba detalles que otros pasaban por alto. Escuchaba conversaciones en mercados, en tabernas, en salones clandestinos, y transmitía datos cruciales a quienes luchaban por la independencia de su país. Piensen en la valentía que se requiere para llevar a cabo tales acciones,
actuando en secreto, sin buscar reconocimiento, simplemente impulsada por un profundo sentido de deber, de patriotismo, o quizás, por un amor incondicional a su tierra y a su gente. Otra vertiente de la leyenda la presenta como alguien que ayudaba a las personas a escapar, una especie de ángel guardián en tiempos de desesperación, guiándolas por rutas seguras a través de territorios hostiles, ofreciendo refugio temporal en escondites secretos, o proporcionando suministros esenciales a aquellos que estaban perseguidos. En esos tiempos difíciles, donde la supervivencia era una lucha diaria, donde la incertidumbre era la única constante, una persona así, que ofrecía un rayo de esperanza, se convertía en un faro en la oscuridad. Imaginen la desesperación de aquellos que buscaban un escape, de familias separadas, de individuos amenazados, y como la aparición de esta mujer, con su conocimiento del terreno, su discreción y su audacia, podría haberles ofrecido una tabla de salvación. No se trataba solo de un acto de bondad, sino de un acto de resistencia contra la opresión, de afirmar la humanidad en los momentos más inhumanos, de proteger la vida cuando todo parecía destinado a la aniquilación. Sin embargo, y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo y fascinante, las descripciones físicas de esta mujer varían considerablemente en los relatos. Esta inconsistencia es, paradójicamente, uno de los elementos que más contribuyen a su aura enigmática. A veces se la imagina como una figura alta y esbelta, con una presencia imponente a pesar de su discreción. Otras veces se la describe como más menuda, casi frágil, lo que haría aún más sorprendente su capacidad para realizar actos de valentía. Algunas versiones la pintan con el pelo oscuro, rasgos fuertes y una mirada penetrante, mientras que otras sugieren rasgos más claros, una tez pálida y una apariencia que la hacía menos llamativa. Esta falta de una imagen fija, de un retrato concreto y coherente, también contribuye a su cualidad etérea, permitiendo que cada quien la imagine a su manera, proyectando en ella sus propias ideas sobre la fuerza, el coraje y la resiliencia. Es como si su esencia no estuviera en su apariencia física, sino en sus acciones, en el impacto invisible que tuvo, en el rastro intangible que dejó en la memoria de la ciudad. Se dice también que su secreto más preciado, y su mayor herramienta, era su habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Podía aparecer en un lugar, realizar su cometido, y un momento después, ser como si nunca hubiera estado allí, borrada del paisaje como si fuera un espejismo. Esto alimentaba la idea de que poseía habilidades extraordinarias, quizás sobrenaturales, o quizás simplemente que era excepcionalmente buena en el arte del sigilo y el ocultamiento. En un contexto de espionaje, de conspiraciones y de vigilancia constante, esta habilidad sería un activo invaluable. Le permitiría operar sin ser detectada, cumpliendo su misión, protegiendo a quienes la rodeaban y sobre todo, preservando su propia existencia y la continuidad de su labor. Era una maestra del camuflaje humano, capaz de mimetizarse con el entorno y con la multitud. Una de las teorías más fascinantes sobre el secreto de la misteriosa mujer de Belgrado es que su identidad real era intencionalmente borrada de la historia. En un acto de previsión, quizás para protegerla a ella o a su familia, o para asegurar la continuidad de la resistencia, se decidió que su nombre y su historia individual fueran ocultados. En lugar de ser recordada como un individuo con una vida propia, se la transformó deliberadamente en un símbolo, en una encarnación de los ideales que representaba. Esto, si fuera cierto, sería un acto de sacrificio increíble, donde la persona se desdibujaba para que el mensaje, la causa o la red de resistencia perduraran. Su anonimato se convertiría en su mayor fortaleza, permitiéndole seguir operando sin ser reconocida, perseguida o, en última instancia, neutralizada. También se ha especulado sobre si era parte de alguna sociedad secreta o de una red clandestina preexistente. En muchas épocas históricas, estas organizaciones han jugado un papel crucial en eventos importantes, operando en las sombras, en un plano casi invisible para el observador común. A menudo estas redes estaban lideradas por figuras que preferían el anonimato, protegiendo así su identidad y la de sus miembros. Si la misteriosa mujer de Belgrado pertenecía a una de estas redes, su discreción, su inteligencia y sus habilidades podrían haber sido puestas al servicio de objetivos más amplios y complejos, tejiendo una red de influencia que se extendía más allá de lo que se podía percibir a simple vista. A lo largo del tiempo y a medida que la ciudad de Belgrado ha ido evolucionando, reconstruyéndose y renaciendo de sus cenizas en múltiples ocasiones, la figura de esta misteriosa mujer ha sido reinterpretada, adaptada y sobre todo, reverenciada por artistas, escritores y por supuesto por el pueblo serbio. Se ha convertido en un arquetipo, una representación casi mítica de la resistencia silenciosa,
de la fuerza que reside en la discreción, de la valentía que no necesita proclamarse a gritos para ser sentida. Su misterio es lo que la hace eterna, lo que permite que su historia siga viva, no solo como un relato del pasado, sino como una fuente de inspiración para las nuevas generaciones que enfrentan sus propios desafíos. Piensen en cómo incluso hoy en día, en un mundo hiperconectado donde cada acción parece ser registrada y publicitada, todavía existen personas que operan en las sombras, que marcan una diferencia significativa sin buscar la fama ni el reconocimiento público. La misteriosa mujer de Belgrado en cierto modo prefigura esta idea, esta posibilidad de una influencia poderosa ejercida desde la periferia. Nos recuerda que no siempre son los focos de atención, los discursos grandilocuentes o las figuras públicas las que impulsan los cambios verdaderos, sino a menudo las acciones discretas pero decididas de individuos valientes y resolutivos, cuya verdadera fuerza reside en su capacidad para actuar sin ser vistos. La investigación sobre su verdadera identidad es un camino tortuoso, una odisea a través de un laberinto histórico lleno de pistas falsas, de interpretaciones subjetivas y de la inevitable erosión que el tiempo ejerce sobre la memoria. No hay un documento único o una fotografía reveladora que la muestre nítidamente, ni una confesión tardía de alguien que la conociera que ponga fin al enigma de una vez por todas. Y quizás, esa es precisamente la belleza intrínseca de la historia. Porque su secreto no es solo su identidad, un nombre que se perdió en las brumas del tiempo, sino también la fuerza que representa, el legado de valentía, de sacrificio y de misterio que ha dejado en la ciudad de Belgrado y en la imaginación de quienes conocen y respetan su leyenda. Hemos viajado por el tiempo, hemos caminado por las calles históricas de Belgrado, hemos intentado descifrar los susurros de la historia que resuenan en sus edificios antiguos y en sus plazas bulliciosas. Hemos visto cómo una figura enigmática, a través de sus posibles acciones de resistencia, ayuda y ocultamiento, se ha convertido en un símbolo perdurable de la resiliencia del espíritu humano. El secreto de la misteriosa mujer de Belgrado, en última instancia, reside en su capacidad para inspirar, para evocar la imaginación, para recordarnos que la valentía puede manifestarse de muchas formas, incluso en el silencio, en la sombra, en el anonimato estratégico. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos desentrañado, hasta donde es posible en el reino de la historia y la leyenda, el misterio que rodea a la mujer de Belgrado. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las capas del tiempo, la memoria y el enigma. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Tienen alguna teoría propia sobre quién pudo haber sido esta enigmática figura? ¿Conocían esta fascinante historia antes de ver este vídeo? Déjenme sus reflexiones, sus hipótesis y sus impresiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes misterios. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar y si sienten que han aprendido algo nuevo, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles estas investigaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también disfrutan de los misterios, de las historias intrigantes y de los enigmas que desafían nuestra comprensión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad de exploradores, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desenterraremos otro fascinante misterio que los dejará sin aliento. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando los rincones ocultos de la historia y del conocimiento.